Voy a comenzar con la exposición. Cualquier duda que se presente, me interrumpen y la aclaramos, no hay ningún inconveniente. La charla trata sobre el aprovechamiento Potrerillos. Vamos a comenzar haciendo una breve reseña de la historia de este proyecto. Este proyecto surge a mediados de la década del 90, cuando se llama licitación internacional el proyecto Potrerillos. Ese proyecto consistía en la construcción de una presa de tipo CFRD. Esas son siglas en inglés, que significan Concrete Facing Rockfill Dam, es decir, una presa de materiales sueltos con cara de concreto o de hormigón armado. Consistía además de la construcción de una nueva central hidroeléctrica Cacheuta. La central original databa del año 1914, todavía está existente al lado de la central nueva, pero totalmente abandonada. Y la ampliación de la central hidroeléctrica Álvarez Condarco, cuya fecha de construcción fue en el año 1955. Esas tres obras comprendía este proyecto. Se adjudica la licitación al consorcio de empresas mendocinas para Potrerillos, sociedad anónima, que estaba integrado por Cartelone y Pescarmona, eran los accionistas de este consorcio, y se comienza con lo que se denominó fase 1, que es una etapa que duró un año y consistió en la adecuación del proyecto ejecutivo, y posteriormente, a partir del año 1999, o sea, la fase 1 fue desde fines del 97 hasta fines del 98, y a fines del 98, para ser más preciso, el 30 de diciembre de 1998, comenzó la fase 2, que consistía en la construcción de las obras y la posterior operación y mantenimiento de las mismas. La obra tuvo un costo de alrededor de 300 millones de dólares, que si lo actualizáramos al día de hoy por la inflación de Estados Unidos, representaría un poco más del doble, alrededor de entre 600 y 700 millones de dólares. El 70, un poco menos del 70%, en realidad el 63%, lo aportó la provincia de Mendoza. Esos fondos provinieron de las privatizaciones de Obras Sanitarias Mendoza y de EMSE, la empresa de energía provincial en ese momento. Y el 37% restante lo aportó este consorcio integrado por Cartelón y Pescarmona, en donde de ese 37%, un poco más de 100 millones de dólares, el 70% lo puso Cartelone y el 30% Pescarmona. Esto responde a la incidencia que tenía la obra civil respecto a la electromecánica. ¿Por qué la provincia de Mendoza aportó un porcentaje mayor? Primero por el tipo de negocio, ¿sí? Es imposible que un privado pueda afrontar solo una obra de este tipo, no existe rentabilidad posible para la inversión, el tamaño de la inversión, o sea, el flujo de fondos exigiría tarifas superiores del precio de la energía o un plazo de concesión muy extenso. Por otra parte, la provincia tenía muchos beneficios, entre ellos el principal consistía en la regulación del río Mendoza. Ya enseguida vamos a ver a qué se denomina regulación de un río. Y la generación de energía hidroeléctrica aparecía como una finalidad secundaria. El acuerdo que firma la provincia de Mendoza con la empresa CEMSA contemplaba inicialmente 25 años de concesión. El periodo de obra duró aproximadamente 4 años y a partir de ese momento comenzaron a explotarse las centrales Cacheuta y Álvarez Condarco, y adicionalmente se incluyó en este acuerdo la explotación de la central hidroeléctrica El Carrizal, que es una central preexistente que data del año 1973. Se incluyó esta central en el proyecto para hacer más rápido el recupero de la inversión para los privados. Una vez
Cumplidos esos 25 años, que de hecho va a ocurrir ahora el 30 de diciembre de este año, de 2023, se procede al análisis del recupero de la inversión y a través de una ecuación financiera económica se analiza si los privados han recuperado la inversión y se procede a otorgar una prórroga automática de 5 años más. El contrato contempla hasta 3 prórrogas de 5 años. En principio esto estaría encaminado a que así suceda, que SEMSA siga operando durante 5 años más este aprovechamiento. Y como les dije, la fecha tope es en el 2038, ¿sí? O sea, el máximo tiempo de concesión se otorgó por 40 años. Entre las obligaciones de este acuerdo firmado por la empresa, bueno, obviamente se encontraba la construcción de las obras y existen una serie de mantenimientos que hay que realizarle a las obras civiles y electromecánicas y una ocultación de la presa, que ya lo vamos a ver más adelante, pero básicamente la ocultación de una obra, se puede hacer una analogía con lo que ocurre en la medicina cuando uno va al doctor y lo oculta, ¿sí? Con el estetoscopio. ¿Qué es lo que hace el médico? Bueno, analiza los síntomas para determinar alguna anomalía y poder subsanarla a tiempo. Bueno, en este caso es lo mismo, la presa cuenta con un sistema de instrumentos que permiten monitorear el comportamiento de distintas variables y predecir o adelantarse a cualquier posible falla. Que ya vamos a ver cuando abordemos especialmente la seguridad de esta obra, van a ver que cumple con estándares de altísima calidad y con normas totalmente sobreconservadoras para lo que se entiende por seguridad en la ingeniería civil. Entonces, concretamente, el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos interactúa con 3 organismos: con la provincia de Mendoza, a través del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, y dentro de este con la Dirección de Hidráulica, donde se encuentra una inspección de fase 2 del proyecto Potrerillos, y este organismo es el encargado de impartir órdenes a la empresa en lo que refiere al cumplimiento de distintas normas de seguridad y también en cuanto a lo que refiere al mantenimiento que debe realizarse a la obra. Y es allí donde SEMSA envía toda la documentación pertinente, una serie de estudios que se remiten mensualmente, entre ellos un informe de ocultación donde queda plasmado cómo está funcionando la presa y cuál es el comportamiento de estas variables que mencionaba hace un rato. También, como ustedes saben, por lo menos los que viven en la provincia de Mendoza, existe una ley de aguas que confiere a un organismo autárquico, que es el Departamento General de Irrigación, la potestad de determinar cuál es el uso de las aguas en la provincia. Con este ente, con el Departamento General de Irrigación, la interacción que tiene SEMSA es en la operación del recurso hídrico, es decir, que Irrigación es el encargado de indicarle a la empresa cuál es la consigna de caudal que debe erogar y, por lo tanto, cuál es el caudal que puede turbinar para generar energía eléctrica, dado que, como el principal uso del agua es el consumo humano y el riego, la generación de energía parece supeditada a estos dos usos principales. Finalmente, la empresa interactúa con CAMESA, que es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista de la República Argentina. Esta es una empresa que aparece al comienzo de la década del 90, cuando se procede a reformar el sistema eléctrico. Las áreas de generación, transporte y distribución, que eran controladas hasta ese momento por el Estado, se dividen en distintos actores. También aparece un cuarto actor, que son los grandes usuarios. Y esta compañía lo que hace es administrar ese mercado eléctrico. En aquel momento el mercado era de oferta y demanda, era un mercado de competencia, donde el precio se determinaba a partir del costo marginal de la última máquina que entraba
a entregar energía al sistema. A partir del año 2002, donde se produce la especificación compulsiva y, bueno, y vuelven de nuevo, vuelve de nuevo, digamos, una política estatista, comienza a regularse el mercado y es la Secretaría de Energía, a través de distintas resoluciones, la que fija el precio de la energía. Y eso conduce a lo largo de los años a un escenario de desinversión, de una mutación de la matriz energética al comienzo de la década del 2000 y hasta principios de 2010, hacia lo que son las energías provenientes de combustibles fósiles, centrales térmicas, etc. El precio de la energía empieza a subir, la demanda está subsidiada, el Estado comienza a compensar esa diferencia entre lo que pagamos nosotros por las facturas que recibimos en nuestros hogares y lo que realmente le cuesta producir la energía a los generadores. Con el gobierno de Macri se intenta un poco corregir eso. En aquel momento, a principios de 2016, lo que pagaban los usuarios representaba solamente el 15% del costo de la energía. Eso comienza a corregirse hasta que, bueno, ya todos sabemos lo que ocurre en 2018, devaluaciones, bueno, y hasta que llegamos al presente, en un escenario macroeconómico cada vez peor. Se ha hecho una corrección tarifaria, tratando de disminuir estos subsidios, pero aún no converge el precio que paga la demanda con el precio de la oferta. Eso sería un pequeño resumen de los últimos 30 años del mercado eléctrico, pero en definitiva y concretamente, se vende la energía de las tres centrales de Cacheuta, Álvarez Condarco y El Carrizal al mercado eléctrico y, bueno, se recibe una remuneración en base a una resolución que establece la Secretaría de Energía. Un dato nada más para que por ahí poner en números esto que mencionaba recién. A fines de los 90, el precio monómico, que se denomina de la energía, que es un precio que se determina a partir de lo que cobran la generadora dividido la energía que aportan, o sea que contempla, digamos, costos fijos y variables, era de entre 30 y 40 dólares por megavatio hora, y hoy ese precio está entre 10 y 20 dólares, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de lo que recibe una generadora, alcanza apenas para cubrir los mantenimientos necesarios, pero no para realizar nuevas inversiones. Bueno, acá tenemos a la izquierda un mapa de la provincia de Mendoza, donde se pueden apreciar los ríos de la provincia. De norte a sur tenemos el río Mendoza, el río Tunuyán, el río Diamante, el río Atuel y, bueno, el grande Barrancas, que después conforman lo que se denomina río Colorado. Podemos observar sobre el río Mendoza el embalse Potrerillos. El río Mendoza es un río de régimen nival, esto quiere decir que todo el escurrimiento procede de la fusión nívea en alta montaña. El río Mendoza se alimenta de tres afluentes, el Tupungato, el Vacas y el Cuevas. Tiene un módulo, es decir, un caudal promedio anual de entre 42 y 44 metros cúbicos por segundo. Este caudal o este módulo se determina tomando el escurrimiento total del río, es decir, el volumen de agua que aporta el río en un año hidrológico. En la provincia de Mendoza los años hidrológicos se consideran desde octubre de un año a septiembre del año siguiente. Todo ese volumen de agua que aporta el río, dividido los meses del año, los días de cada mes, las horas de cada día, los minutos de cada hora y los segundos de cada minuto, nos da 44 metros cúbicos por segundo. Este viene con tendencia a la baja, este módulo, ¿sí? A fines de los 90 estaba en el orden de 52.
metros cúbicos por segundo, y eso responde a que los últimos años han sido de pobres a secos. Esto quiere decir que, de acuerdo a la media histórica que registra el Departamento General de Irrigación, en los últimos 120 años de aforo del río, que son los datos con los que se cuenta, los valores vienen estando entre un 30 y un 35% por debajo de ese promedio, pero como todo fenómeno de la naturaleza, si uno no cuenta con los datos suficientes, las inferencias que puede hacer carecen de precisión. Entonces, en los últimos 120 años, sí, nosotros podemos aseverar, bueno, que el caudal promedio del río viene disminuyendo, pero la verdad es que desconocemos gran parte de la historia de la vida del río, por lo cual hay que tener cuidado con esas interpretaciones, sobre todo que se hacen en relación a lo que se denomina cambio climático, del cual por lo menos yo no soy muy adepto a esas hipótesis porque son escasos los datos con los que se cuenta, ¿sí? Para hacer esas aseveraciones. Pero bueno, en efecto sí hay una disminución del caudal del río que aparentemente se estaría revirtiendo, por lo menos este año. Por lo menos en las últimas décadas se observó, en la década del 80 fue húmeda, la del 90 seca, la del 2000 húmeda, la del 2010 seca y la del 2020 debería ser húmeda en esos ciclos, digamos, cada 10 años. Así que esperemos que se revierta. El volumen del embalse es del orden de 395 hectómetros cúbicos en este momento. En realidad, originalmente tenía un volumen de 450 hectómetros cúbicos. Un hectómetro cúbico es 1.000.000 de metros cúbicos, ¿sí? Y un metro cúbico son 1.000 litros. Entonces estamos hablando de 395.000 millones de litros, para que tengan una noción del volumen de agua. Esta disminución de 450 a 395 se debe principalmente al efecto de sedimentación del embalse. Como se trata de un río de montaña, hay partículas sólidas que viajan junto con el agua por arrastre y en suspensión, y al llegar al embalse disminuyen su velocidad y comienzan a decantar en el mismo y van atarquinando el vaso y disminuyendo el volumen útil. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, sobre el río Mendoza entonces tenemos este embalse. La presa Potrerillos tiene 116 metros de altura y a partir de esta acumulación de agua, donde se generan dos efectos, un efecto de almacenamiento de volumen, que fundamentalmente sirve para la regulación del río, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, y un efecto de creación de altura, ¿sí? De elevación del nivel de agua, que eso provoca una energía potencial que después puede aprovecharse para mover una turbina y generar o transformar esa energía en eléctrica. Tenemos entonces aguas abajo, en cascada de este aprovechamiento, dos centrales, la central Cacheuta, cuya construcción terminó en el año 2002. Recuerden la central precedente que se alcanza a ver apenas en la foto del lado izquierdo, un edificio de piedra de techo amarillo, esa era de 1914, está fuera de uso actualmente, y la nueva central tiene 4 turbinas, cada una de 30 megavatios de potencia, es decir, que hay una potencia total de 120 megas, y la energía que puede aportar en un año hidrológico medio es de 520 gigavatios hora. Aguas abajo de Cacheta está Álvarez Condarco, donde el agua que se turbinó en Cacheta se vuelve a turbinar nuevamente y consta de 3 turbinas, 2 máquinas pequeñas y una un poco más grande, que en total proveen una potencia de 51,4 megavatios y es capaz de generar 259 gigavatios hora por año. Y después tenemos sobre el río Tunuyán, es un río con un caudal menor. Tenemos el embalse El Carrizal, que tiene un volumen de 327 hectómetros cúbicos. Este embalse sufrió una adecuación, un recrecimiento de su vertedero en el año 2000, si no me equivoco, bueno, fue durante el gobierno de Paco Pérez, debe haber sido antes del 2015, no recuerdo bien la fecha, si es 2013 o 2014. Y eso le permitió recuperar parte del volumen que se había perdido por embancamiento.
El Carrizal también es una presa de materiales sueltos, pero a diferencia de Potrerillos, no, para conferir la estanqueidad, no tiene una pantalla de hormigón en la cara de arriba, sino que tiene un núcleo central de arcilla. Al pie de esta presa se encuentra la central del Carrizal, que consta de dos turbinas Francis de 8,5 megavatios cada una, lo que da un total de 17, y bueno, ahí tienen la energía generada, que es 83 gigavatios hora por año, muy inferior a las otras dos centrales. Pasemos entonces a la descripción del aprovechamiento Potrerillos. Como les mencioné recién, el río Mendoza tiene tres afluentes en alta montaña: Cuevas Vacas y Tupungatos. La cuenca de este río, es decir, la superficie, a partir de la cual cualquier precipitación, ya sea pluvial o nibia, va a parar al río Mendoza, es de 9.000, un poco más de 9.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Es prácticamente casi como el departamento de Las Heras, para que tengan una idea del tamaño. El módulo, bueno, ya lo mencionamos recién, y como les dije, es un río de régimen nival, es decir, que toda el agua procede del escurrimiento a partir de la fusión nibia. Fue concebido Potrerillos como un aprovechamiento multipropósito, entre cuyos objetivos se encontraban la regulación del río para riego agrícola, puntualmente para permitir el riego de los cultivos del oasis norte de la provincia, alrededor de 92.000 hectáreas, para la generación hidroeléctrica, con la potencia instalada que surge de la suma de las dos centrales de Cacheuta y Álvarez Condarco, tienen sumada la potencia y la energía. También se pensó esta obra para realizar un control de crecidas. Como algunos de ustedes sabrán, en el año 1934 se produjo la rotura del endicamiento del glaciar Nevado del Plomo sobre el río Tupungato, y eso produjo una crecida de, se estima, alrededor de 2.500 metros cúbicos por segundo, que bueno, provocó grandes daños a lo largo del curso del río. Entonces se pensó que Potrerillos sea capaz de soportar una crecida máxima posible de 7.530 metros cúbicos por segundo, más del triple de 1934. Y esta, bueno, se determina a través de métodos hidrológicos, primero haciendo una estimación de la precipitación que puede producirse para un determinado periodo de recurrencia o tiempo de retorno, y surgió este valor. Y finalmente tenemos la recreación y turismo, que recién en los últimos años ha comenzado a explotarse, bueno, y a explorarse la posibilidad de hacer un master plan. Tenemos los datos del embalse que les di recién. El embalse ha sido afectado por la sedimentación, disminuyendo aproximadamente 55 hectómetros cúbicos su volumen. Esto, si bien parece mucho, está por debajo de lo que se preveía a partir de los estudios sedimentológicos, que indicaban una llegada de alrededor de 6 hectómetros cúbicos de sedimento por año desde el río Mendoza. El área del embalse de casi 14 kilómetros cuadrados. Las cotas, como en todas las obras hidráulicas, se expresan en relación al nivel del mar. El fondo del embalse está en la cota 1275. La cota mínima, que coincide con el umbral de la obra de toma, está en 1342,30. La cota máxima normal, que coincide con el labio del vertedero, está en 1377,30, es decir, 102 metros desde el fondo en el sector de la presa. Y la cota máximo maximorum en el coronamiento es de 1381,80. Acá tenemos tres gráficos, ¿sí?, donde vamos a hacer una referencia a las tres funciones principales que cumple la obra. Del lado izquierdo podemos ver este gráfico que nos sirve para... en este gráfico tenemos en ordenadas el caudal y en abscisas los meses del año. La curva que ustedes ven en rojo es la curva de ingreso al embalse, es decir, es el escurrimiento del río. Por ser un río de régimen nival, este escurrimiento está concentrado en los meses de verano, que es cuando las temperaturas posibilitan la fusión de la nieve, el deshielo, y el resto del año los caudales son bajos, ¿sí?
Pero ocurre que la demanda de agua para riego comienza en la primavera, ¿sí? Exactamente en esta época, y el río no es capaz de entregar la cantidad de agua necesaria para esta función, para el riego. Entonces, cuando ustedes ven la curva azul, que sería la demanda o la salida de agua, la erogación desde la presa, por encima de la curva roja, ahí existe un déficit de agua. Y ese déficit de agua se compensa extrayendo el agua del embalse y por lo tanto el nivel del embalse decrece. Por eso es que a fines de diciembre siempre van a ver el embalse en su nivel más bajo, ¿sí? También van a haber publicaciones amarillistas de los diarios diciendo que hay sequía, cambio climático, etcétera. Bueno, es perfectamente normal que en esa época del año el nivel sea bajo, ¿sí? Porque hemos durante la primavera sacado agua del embalse. A partir de ese momento, a fines de diciembre, la oferta supera a la demanda, o sea que acá en este sector tenemos un superávit. Es decir, que entra más agua de la que sale al embalse, comienza nuevamente a llenarse y sube el nivel. Y para fines del verano, comienzo del otoño, prácticamente se va a mantener constante ese nivel porque se equiparan la oferta con la demanda hasta la próxima primavera. Este es el ciclo habitual del embalse y esas fluctuaciones de nivel son perfectamente normales y de hecho le dan sentido al embalse porque si no existiesen fluctuaciones de nivel, implicaría que lo que está saliendo es lo mismo que entra, por eso no se mueve el nivel. Y si lo que sale es lo mismo que entra, no tiene sentido tener un embalse. Entonces, justamente porque lo que sale no es lo mismo que lo que entra en distintos momentos del año, es que existe un embalse que compensa ese desfasaje temporal y en el cual se van a producir fluctuaciones de nivel, ¿sí? Entonces, la regulación de un río consiste en la compensación de esos desfasajes temporales que existen entre la oferta, en este caso para riego, y la oferta, perdón, del escurrimiento del río y la demanda, que en este caso es fundamentalmente para riego. ¿Sí? ¿Se comprende el concepto de regulación de río entonces? Sí, sí, se entendió, Juan Sí, Pablo, ¿eh? totalmente. Bueno, en el centro tenemos un gráfico muy esquemático, ¿sí? Muy simple, que nos da una idea de cómo se genera la energía eléctrica. Bueno, en el embalse entonces se producen estos dos efectos que les dije, un almacenamiento y un aumento del nivel del líquido. Esta energía potencial almacenada se transforma en energía cinética a través de una conducción. En el caso de la presa Potrerillos existe un túnel de aducción sobre la margen izquierda de 4,2 kilómetros, de 5 metros de diámetro, y ese túnel conduce el agua hacia la central Cacheuta. Entre ese túnel y la tubería forzada, que es una tubería blindada de acero, excavada en la roca del cerro que está atrás de la central. Existe una chimenea de equilibrio, que es un órgano que lo que hace es eh, permitir que frente a un efecto transitorio de presión o un golpe de ariete, que se puede producir cuando hay un cierre introspectivo del flujo de agua hacia la turbina, ese fenómeno no se propague hacia el túnel de aducción, sino que se compense con fluctuaciones de nivel dentro de esa chimenea, que en el caso de Potrerillos no es vertical, sino que es inclinada. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, entonces la energía potencial se transforma en cinética dentro de estas conducciones, de estas tuberías, y hace girar la turbina, ¿sí? El rodete de la turbina. En realidad el agua ingresa desde la tubería, en el caso de Cacheuta, desde la tubería forzada a un pentafurcador, es decir, que se divide en 5 ramas. Ustedes se preguntarán por qué 5 ramas y no 4 si son 4 turbinas. Bueno, pues la quinta rama está prevista para una válvula que se llama Howell-Bunger o válvula de chorro hueco, cuya finalidad es bypasear la central en caso de que ocurra alguna falla de la central, poder seguir erogando el agua y no interrumpir el flujo, porque recordemos que el agua debe continuar su curso por el río hacia aguas abajo para refrigerar la central térmica y para abastecer a todo el sistema de irrigación de canales, fundamentalmente en el dique Chipoleti, el Cacico de Mayén y el Canal San Martín, y también para abastecer a la aducción de las plantas potabilizadoras.
Entonces nunca debe interrumpirse el flujo del agua, por lo cual existe esa quinta rama con esta válvula para bypassear la central. Entonces, como les decía, esta energía cinética se va a transformar en mecánica, va a ingresar a estas cuatro ramas. Existe una válvula que se denomina mariposa o válvula preturbina, que es un órgano de seguridad para poder interrumpir el flujo. Y posteriormente va a ingresar una cámara espiral, ¿sí? Que vulgarmente se denomina caracol. Esa cámara es un conducto que va disminuyendo su sección a medida que envuelve al rodete de la turbina, de manera tal que la presión sea uniforme en toda la periferia de la turbina. Y allí existe un órgano que es el distribuidor, que son unas palas que permiten la apertura o el cierre del flujo hacia la turbina, son las que regulan el flujo. Esas palas o ese sistema de distribuidor está vinculado a un sistema que es el cerebro de la turbina, que se llama regulador de velocidad. Es el que va ajustando el caudal de acuerdo a la consigna de potencia. Recordemos que el giro es constante, ¿sí? En el caso de Cacheuta las turbinas giran a 500 vueltas por minuto, y como potencia, aparte de ser trabajo sobre tiempo, también es fuerza por velocidad. Entonces la velocidad es constante, es la velocidad del generador, y la fuerza se logra con la mayor o menor apertura, es decir, con el mayor o menor caudal. La potencia está fundamentalmente condicionada por el salto y por el caudal. El salto es la diferencia de altura que existe entre el nivel del embalse y la restitución, que en el caso de Cacheuta es de alrededor de 180 metros de columna de agua, o 18 kilos por centímetro cuadrado de presión. Entonces, al ingresar el agua a la turbina, la hace girar, ¿sí? Pasa por el rodete, sale por el tubo difusor hacia la dársena, hace girar el rodete de la turbina. Ese giro, esa energía mecánica, se transfiere a través de un eje al generador, y en el generador hay un campo electromagnético inducido, y ese giro transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Esa energía eléctrica es conducida a un transformador, y en ese transformador se eleva la tensión. Esto con el objeto de poder transportar ese flujo de energía a un costo razonable, es decir, con cables de dimensiones mínimas. Entonces se eleva la tensión de 13.200 voltios a 132.000 voltios en el caso de Cacheuta y a 66.000 en el caso de Álvarez Condarco. Y con esa tensión se transporta la energía a los centros de consumo. Entonces acá podemos ver en todos esos procesos de transformación como de la energía potencial almacenada en el embalse pasamos a energía cinética, energía mecánica en la turbina y energía eléctrica en el generador. Y posteriormente tenemos del lado derecho otro gráfico que nos muestra el concepto de laminación de crecidas. Esto refiere a la función del control de los aluviones o avenidas. Acá tenemos también dos gráficos, estos son hidrogramas, ¿sí? El hidrograma es un gráfico que me muestra la distribución de caudales en el tiempo, y el área o la integral de esta función, es decir, el área debajo de esta curva, es volumen. Entonces tenemos un volumen de agua que va a ingresar al embalse producto de un aluvión, y ese volumen de agua va a llegar como muestra el hidrograma que está en azul, es decir, en un periodo corto de tiempo y con un pico importante de caudal. Dentro del embalse se produce un efecto de laminación, es decir, cuando esa cantidad de agua ingresa va a aumentar el nivel del embalse, y entonces se va a generar un almacenamiento temporal de volumen. Y ese volumen almacenado temporalmente se va a ir erogando de a poco, como muestra el hidrograma rojo, es decir, con un caudal menor y en un tiempo mayor, a través del vertedero, que en el caso de Potrerillos es un vertedero de tipo orificio Morning Glory. Entonces el área debajo de las dos curvas es la misma, o sea, el volumen de agua que ingresa, siempre asumiendo que el embalse se encuentre en su nivel máximo,
porque si está por debajo del nivel máximo, incluso puede ingresar ese volumen y quedar retenido adentro del embalse sin producirse ninguna erogación por el vertedero, pero asumamos que está en su nivel máximo, entonces va a ingresar ese volumen y el mismo volumen va a salir, pero con un caudal menor y en un tiempo mayor. En el caso de Potrerillos, esta crecida de 7.530 metros cúbicos por segundo va a salir a través del aliviadero con un caudal máximo de 1.800 metros cúbicos por segundo. Entonces esa disminución de 7.500 a 1.800 es posible solamente a través de este fenómeno de laminación, es decir, a través de este almacenamiento temporal de volumen, que en el caso de Potrerillos se da en una franja de atenuación de crecidas de 4,5 metros de altura entre el nivel del vertedero, por encima del mismo, y es lo que va a permitir que la crecida hacia aguas abajo sea de un orden de magnitud menor y no genere daño. En realidad va a generar bastantes daños, ya 1.800 es un caudal muy, pero muy importante, pero van a ser menor los daños que si escurrieran los 7.500 metros cúbicos por segundo. ¿Hay alguna duda tienen sobre este tema? Adelante nomás. Bueno, un simple ejemplo cotidiano para que se entienda más claro el tema de laminación de crecidas. Perdón, Imagínense, sí, disculpen, yo quería hacer una pregunta, ya que Juan sí, Pablo paró en ese punto. Juan Pablo, la pregunta, después tengo otras de temas que has pasado, pero ya que estaba hablando de esta, esos sí, 7.500 metros cúbicos por segundo son sí. una hipótesis de una avenida por una ruptura parecida a la del glaciar del Plomo, digamos, que hubo en el año 34. ¿Sería algo así o cómo está Sí, diseñado, está calculado eso? es un caudal. Hay dos métodos, digamos, hay métodos probabilísticos y métodos determinísticos para estimar este valor. Los métodos determinísticos consisten en analizar la cuenca del río Mendoza y todas sus subcuencas y cuál es el caudal para distintos escenarios de precipitación nívea y pluvial que podría escurrir a través de esas cuencas y llegar al río Mendoza. Y en el método probabilístico lo que se hace a partir de los eventos que se han registrado, entre ellos el del glaciar Nevado del Plomo, y para un tiempo de recurrencia que suele ser 10.000 años, se estima cuál sería este caudal. Pero sí, es un caudal que surge de esas estimaciones, un caudal máximo, digamos, que muy probablemente no suceda nunca, esperemos, pero bueno, como en toda obra de ingeniería, se asume que esta sería la solicitación máxima en este caso. Bueno, y la otra pregunta, si era, alguna vez ha trabajado, salvo en una prueba, si ha trabajado el vertedero, digamos, si ha venido No, alguna. nunca, Nunca. nunca ha trabajado. ¿Listo? Gracias. Eh, bueno, les comento rápidamente este ejemplo que les iba a dar para que por ahí quede más claro este concepto. Imagínense que la bacha o el lavatorio de sus casas es ese receptáculo que puede almacenar un volumen de agua, representa esta franja de atenuación de crecidas, ¿sí?, que tiene el embalse. Entonces, el orificio de desagüe sería el vertedero y si yo voy con un balde de agua y lo vierto de golpe, esa sería la crecida. Entonces, ¿qué ocurre si hacemos eso en nuestra casa? Vamos a ver que se va a elevar rápidamente el nivel en este lavatorio, esta bacha, y se va a producir ahí un almacenamiento temporal de volumen. Y ese volumen va a ir siendo erogado lentamente por el orificio de desagüe de acuerdo a la carga hidráulica, a las dimensiones del desagüe, a la rugosidad, etc. Pero entonces ahí vemos claramente cómo la crecida es ese caudal grande en un periodo corto de tiempo, el mismo volumen de agua es desalojado con un caudal menor en un tiempo mayor. Bueno, acá tenemos en planta un esquema del sistema Potrerillos. Tenemos la ciudad de Mendoza, ¿sí? A aproximadamente 28 kilómetros de la ciudad de Mendoza se encuentra la central Álvarez Condarco. A 7 kilómetros hacia aguas arriba de Álvarez Condarco está la central Cacheuta y 4 kilómetros hacia arriba de la central Cacheuta está la presa Potrerillos, ¿sí? Entonces,
el agua es conducida a través de un túnel de aducción y una tubería hasta Cacheuta. Allí el agua tiene dos posibilidades. Puede, en situación normal, ser conducida por un túnel y un canal por gravedad. ¿Sí? En el tramo entre Potrerillo y Cacheuta la conducción es forzada a presión. En el tramo entre Cacheuta y Álvarez Condarco es por gravedad. Y esa sería la posibilidad habitual. Y existe otra posibilidad, que es que sea desalojada al río a través de compuertas de desvío. El agua que llega a Álvarez Condarco lo hace a través de una cámara de carga y mediante 3 tuberías forzadas que los que conocen la zona habrán observado cuando van hacia Cacheuta, yendo hacia Cacheuta del lado derecho, ¿sí? Bueno, las tuberías cruzan por debajo de la ruta y alimentan la central Álvarez Condarco. Allí se turbina otra vez el agua y es restituida al río Mendoza para continuar hacia aguas abajo. ¿En qué situación se daría un desvío desde la central Cacheuta? Bueno, la capacidad del túnel de aducción es de 80 metros cúbicos por segundo. Para algunos años hidrológicos ricos, la consigna de caudal puede ser superior a este valor. Entonces, supongamos que sea 100 metros cúbicos por segundo el caudal que solicite el Departamento General de Irrigación. Se van a erogar 80 por el túnel de aducción y los 20 restantes desde el descargador de fondo de la presa. Entonces van a ir 20 por el río, 80 por la aducción. Los 80 se van a turbinar en Cacheuta y la capacidad de turbinado de Condarco es inferior a la de Cacheuta, son 70 metros cúbicos por segundo. Entonces allí se desviarían 10 al río desde Cacheuta. Esos 10 se sumarían con los 20 que vienen desde la presa. Ahora irían 30 por el río y los otros 70 por el canal y túnel de aducción, por el túnel y canal de aducción, perdón, hacia Álvarez Condarco. Esos 70 se turbinan, se restituyen al río y se vuelven a juntar los 70 con los 30 y van 100 hacia abajo. El hecho de que Álvarez Condarco tenga una capacidad de 70 en vez de 80 responde a que el túnel y canal de aducción ya estaban construidos, son del año 1955, y por las características de revestimiento y rugosidad no son capaces de transportar los 80 metros cúbicos por segundo. Acá tenemos el mismo esquema en corte, ¿sí? Entre la presa Potrerillos y la central Cacheuta hay 4 kilómetros, desde Cacheuta hasta Álvarez Condarco hay 7 kilómetros. La conducción desde la presa hasta Cacheuta es forzada a presión. Acá tiene una imagen de el último tramo del túnel de aducción, donde ya es tubería forzada y luego comienza el descenso. Acá está este órgano que les mencionaba recién, que es la chimenea o túnel de equilibrio. En el caso de Potrerillos es un túnel inclinado por las características geotécnicas de esta roca. Ese órgano tiene la función de, en caso de que haya alguna interrupción abrupta del flujo de agua en las turbinas, se produce ahí una sobrepresión o golpe de ariete. La tubería forzada está preparada por el espesor de acero para soportar ese efecto, no así el túnel de aducción, que es un túnel excavado en la roca y revestido con 30 centímetros de espesor en hormigón armado. Entonces, para evitar que se propague hacia atrás esa perturbación, ese transitorio, se amortigua acá en la chimenea de equilibrio. El salto entre el nivel máximo normal en Potrerillo y la restitución de Cacheuta es casi 180 metros y luego se conduce los 7 kilómetros entre Cacheuta y Álvarez Condarco, 3 kilómetros a través de un túnel y 4 kilómetros a través de este canal que se puede ver en la foto, un canal a cielo abierto con una pendiente muy baja de 1 en 10.000. Este canal es trapecial y puede conducir hasta 70 metros cúbicos por segundo, como les dije recién. El hecho de que la pendiente sea tan baja responde a que no conviene, digamos, perder mucha altura entre Cacheuta y Álvarez Condarco. Si esto estuviera más pendiente, entonces llegaría a una cota inferior acá en la cámara de carga de Álvarez Condarco y la potencia sería menor. Entonces lo que se busca es transportar el agua con la menor pendiente posible, aprovechando el desnivel natural del terreno para generar un nuevo salto, que en el caso de Álvarez Condarco es de casi 90 metros. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, se escucha bien, Juan Pablo. ¿Sí? Ok. Bueno, pasando
a la presa, como les dije, de tipo CFRD, es decir, de materiales sueltos con cara de hormigón armado, con una pantalla que tiene 30 centímetros de espesor en el sector superior y 60 centímetros de espesor en la parte inferior. La altura de la presa es de 116 metros, la longitud, el ancho, digamos, entre los estribos, es decir, entre las márgenes, donde se emplaza el coronamiento, es de 480 metros. Los taludes tienen las pendientes indicadas aquí, el de aguas abajo es más tendido. El volumen de la presa es de un poco más de 6 millones de metros cúbicos. Esta presa se construyó con materiales extraídos del lecho del río y también, o sea, material aluvial y también de yacimientos cercanos. Esos materiales se clasifican, o sea, esas partículas de suelo, de acuerdo a su granulometría, a su tamaño y a sus características hidrométricas, se clasifican y se colocan, se zonifica la presa, ¿sí?, en distintos sectores y se van colocando en capas y esas capas se van compactando una a una hasta conformar este cuerpo de sección triangular. Recién mencionamos la crecida máxima posible, que es del orden de 7.530 metros cúbicos por segundo, más del triple de la máxima de la cual se tiene registro. Y respecto al aspecto sísmico, la presa fue diseñada para soportar una aceleración máxima en roca, o también un PGA, un pico de aceleración del suelo, de 1,02 G, siendo G la aceleración de la gravedad. Para que tengan una idea, la mayoría de las edificaciones que se encuentran en el Gran Mendoza están diseñadas para soportar una aceleración de entre 0,3 y 0,4 G. O sea que acá estamos hablando de 2,5 veces más. Es una aceleración muy importante. Esto también se determinó a partir de métodos, valga la redundancia, determinísticos, es decir, analizando las fallas geológicas cercanas, locales, la falla de La Cal, Melocotón, Barrancas, cuál era el potencial, digamos, de liberación de energía de esas fallas, y a través de métodos probabilísticos, con los distintos registros instrumentales, que son realmente escasos, y a través de un tiempo de retorno también decamilenario, de 10.000 años, se llega a este valor. Concretamente para Potrerillos, lo que se hizo fue tomar el acelerograma del sismo de Caucete, en San Juan, de 1977, y escalarlo. Ese registro tenía un pico de aceleración de 0,55 G y se lo escaló a 1,02 G. Con ese acelerograma se hace un modelo de la presa, ¿sí?, donde se tiene en cuenta, como en cualquier estructura, las características dinámicas, es decir, masa, rigidez y amortiguamiento. Ese input, ese acelerograma se pasa por la base del modelo y el sistema tiene una respuesta distinta a la entrada por efecto de estas características dinámicas, es decir, que la presa vibra con una determinada frecuencia. En esa vibración se produce la aceleración de las partículas que la conforman y puede darse para alguna situación que se produzca un deslizamiento. Entonces lo que se hace es estudiar distintas cuñas, distintas superficies de deslizamiento, ¿sí?, que son semicirculares. Generalmente las más importantes están sobre la cara aguas abajo, porque sobre la cara aguas arriba la presión del embalse evita, ¿sí?, que haya un deslizamiento de suelo. Y en estas superficies posibles de deslizamiento se elige aquella con el menor factor de seguridad, es decir, donde la fuerza de fricción sea menor y por el peso de las partículas se pueda producir un deslizamiento. Se analiza cuál es el deslizamiento de esa cuña y mediante lo que se llama método de Newmark o paso a paso se integra 2 veces y ese desplazamiento se pasa a al revés, esa aceleración del centro de masa de esta cuña se pasa a velocidad y después a desplazamiento. Y ese desplazamiento implica, mediante trigonometría, ¿sí?, un desplazamiento de un volumen de una cuña de suelo en este sector va a implicar un descenso del coronamiento. Para el caso de Potrerillos, este estudio de verificación de estabilidad arrojó que para este sismo máximo de diseño,
el asentamiento máximo del coronamiento es del orden de 60 centímetros. Entonces, para contrarrestar ese efecto, en el coronamiento la presa tiene una contraflecha, es decir, está curvada hacia arriba 150 centímetros. ¿Sí? En el centro, la presa es 1,5 1,50 m más alta que en los bordes, que en los estribos. ¿Sí? Y ese efecto, esa contraflecha, está para contrarrestar este posible asentamiento que produciría el sismo máximo de diseño. A ese 1,5 metros hay que sumarle 4,5 metros para el efecto de laminación que les mencioné recién, y todavía nos quedan 5 metros más de sobre revancha. Es decir, que el resguardo de esta presa, que consiste en la distancia que hay entre el nivel que puede tomar el agua y la altura del coronamiento, es de 9,5 metros en los bordes y de 11 metros en el centro. Es una distancia muy importante, ¿sí? Que lo que busca es evitar cualquier sobrepaso del agua, porque es prácticamente la única causa de colapso de este tipo de presas, ¿sí? Que el agua les pase por encima. Entonces, como pueden ver, tiene estándares de diseño muy elevados la presa, tanto hidrológica como sísmicamente. Aparte de esta revancha, este resguardo, la presa, bueno, como les dije, cuenta con la pantalla de hormigón armado que le confiere estanqueidad, y suponiendo que a través de las juntas de esta pantalla se produzca alguna infiltración de agua, esa infiltración se encuentra en el cuerpo de la presa con un dren chimenea subvertical, es decir, que va casi paralelo a la pantalla. Cuando decimos dren, uno se imagina un caño. Bueno, no es un caño, sino que es un sector de la presa donde la granulometría es mayor, es decir, las partículas son de mayor tamaño, y eso hace entonces que los intersticios, los espacios vacíos entre esas partículas sean mayores y por ende sea más permeable. Y como el agua, al igual que todo en la naturaleza, sigue la mínima energía, en vez de continuar hacia el núcleo de la presa, cuando llega a este sector, es conducida por el dren y desalojada por el pie de la presa. Esto permite mantener el cuerpo seco. ¿Con qué objeto? Con el que mencionaba recién. Si estas partículas se encuentran secas, la fricción entre ellas es mayor, entonces son menos susceptibles de que se produzca un deslizamiento en caso de que ocurra un terremoto. Además de la pantalla y del dren, también las partículas están dispuestas, está zonificada de tal forma la presa que se evite la saturación. Es decir, que cualquier infiltración de agua tiende a salir rápidamente antes de saturar el sector. Además, la presa cuenta con un muro colado. El muro colado es una prolongación de la pantalla en lo que se denomina el techo de roca o paleocauce. Es decir, debajo de lo que nosotros vemos como la superficie del río, en realidad lo que estamos viendo es una acumulación de sedimentos a lo largo de cientos o miles de años. Y debajo de eso sí hay un valle de roca. Entonces lo que se buscó en este proyecto es prolongar esa estanqueidad hasta este techo de roca o paleocauce, de manera tal de impedir cualquier infiltración por debajo del cuerpo de la presa, que pueda producir alguna supresión o saturar algún sector de la misma. Este paleocauce tiene hasta 60 metros de profundidad sobre la margen izquierda. Adicionalmente a todo esto que les digo, los estribos, es decir, los cerros laterales, fueron inyectados y perforados e inyectados con una lechada cementicia para conferirles impermeabilidad. Esta roca de los cerros es lo que se denomina formación cacheuta, y es una roca muy diaclasada, con muchas fisuras, es decir, muy permeable. Entonces se realizaron estas inyecciones. Y aguas abajo de esas inyecciones hay una cortina de drenaje. Es decir, lo primero que uno busca es evitar que el agua entre, pero si no se puede impedir el ingreso hay que sacarla rápidamente. Entonces, ahí hay una serie de tuberías, en este caso, que son colectadas a galerías, dos sobre la margen izquierda y una sobre la margen derecha, para desalojar cualquier infiltración de agua. Y por si todo esto fuese poco, cuenta la presa con un sistema de instrumentación para medir
presiones internas, para medir asentamiento, para medir apertura y cierre de juntas, para medir inclinación de este muro colado, pero fundamentalmente los principales parámetros son la presión y las filtraciones. Entonces, dentro del cuerpo tenemos una serie de piezómetros ubicados detrás de la pantalla, ubicados sobre el dren, ubicados en la fundación, detrás del muro colado, en este sector del núcleo central. Y todos esos piezómetros lo que hacen es monitorear cuál es la piezométrica, ¿sí?, de la obra, es decir, cuál es el estado de presiones, y de esa manera uno puede visualizar rápidamente qué está ocurriendo en el cuerpo de la presa, ¿sí?, si hay un ingreso o no de agua y en qué sectores se encuentra. Como pueden ver, es una obra muy segura, sin miedo a equivocarme, la obra más segura que tiene la provincia de Mendoza, incluyendo todas las obras de ingeniería que existen en ella. Finalmente, quería mostrarles cuáles son los órganos de operación con los que consta esta obra. La margen izquierda, siempre cuando hablamos de márgenes, para entender a qué nos referimos, tenemos que situarnos en el sentido del flujo del agua, ¿sí?, del flujo del río. Entonces, si nos situamos acá, mirando hacia donde corre el agua, es decir, hacia abajo, del lado izquierdo de la margen izquierda, del lado derecho es la margen derecha. Sobre margen izquierda tenemos la obra de toma. Es una ventana que está dividida en 4 vanos y consta de una reja. Esa ventana tiene 10 metros de ancho y 20 metros de altura, y a través de una transición pasa por un sector donde hay una taguía y una compuerta de toma y arranca un túnel de 4,2 kilómetros de largo y 5 metros de diámetro, de sección circular, que conduce el agua hacia la central Cacheuta y que puede transportar hasta 80 metros cúbicos por segundo. Sobre la margen derecha tenemos 2 órganos de operación, el descargador de fondo y el aliviadero, con funciones muy distintas. El aliviadero sirve para evacuar las crecidas después de que son laminadas en el embalse, como expliqué hace un rato. Es un aliviadero tipo Morning Glory o vertedero orificio. Tiene una corola de 30 metros de diámetro. El borde de este órgano es el que determina el nivel máximo normal del embalse. En caso de que ocurriese una crecida, sería conducida a través de este orificio. Esta torre que ven acá con el logo de Cartelón es una torre de aireación. En caso de que esto se ponga en servicio, por acá se succiona aire. Las velocidades, imaginarán, para erogar 1800 metros cúbicos por segundo son muy elevadas, entonces eso puede producir la cavitación del hormigón, que es un fenómeno en donde por una zona de baja presión se produce una implosión de partículas que daña el material. Esto también ocurre en los rodetes de las turbinas. Y entonces se incorpora aire en distintos escalones del túnel para separar esa lámina de agua, para separarla del contacto con el hormigón y evitar que el hormigón se dañe. Este túnel tiene 11,8 metros de diámetro. De este embudo hay una transición, ¿sí? Disminuye la sección, hay una curva, un codo, y después comienza el túnel de 11,8 metros y tiene la salida aguas abajo de la presa. Por otra parte, el descargador de fondo es un túnel de fondo, justamente, que originalmente cumplía la función de desvío del río. Es decir, para poder construir esta presa, primero hubo que bypassear el río, que desviarlo, ¿sí?, a través de este cerro, de manera tal que este sector estuviera libre de agua y se pudiera trabajar acá. Este túnel tiene 480 metros de largo, tiene 10,7 metros de diámetro. Fue diseñado para conducir una crecida con un periodo de recurrencia de 100 años que se estimó en 1270 metros cúbicos por segundo. De ahí surge su diámetro. Digamos que ese diámetro está sobredimensionado para la función posterior, que es la de descarga de fondo. Una vez que el embalse está en operación, ¿sí?, que está lleno,
este túnel puede erogar hasta 655 metros cúbicos por segundo a nivel máximo. A medida que va bajando el nivel por el mismo efecto de erogación a través del túnel, va disminuyendo este caudal hasta el orden de 400 metros cúbicos por segundo. Tiene como órganos de control dos compuertas. En realidad hay dos compuertas planas que son de mantenimiento y inmediatamente aguas abajo dos compuertas radiales que son las que regulan efectivamente el caudal en caso de alguna maniobra de erogación. Y esas compuertas se encuentran en una caverna, ¿sí?, que está aproximadamente acá donde estoy marcando con el puntero. Y esa caverna se ha excavado en el cerro y como pueden observar, esto es un detalle no menor, está aguas arriba de la presa, es decir que está sumergida, ¿sí?, está con la presión del embalse esa caverna. Acá tenemos un detalle de un corte del descargador de fondo, ¿sí?, del lado izquierdo el comienzo, del lado derecho el final, los 480 metros de largo. En su inicio tiene una embocadura, ¿sí?, con una torre de aireación. Esta torre cumplía la misma función que la torre que mostré recién del vertedero, o sea, por allí succionaba aire para que esto nunca entrara en carga, sino que el escurrimiento sea por gravedad. Esta imagen es del momento de la construcción de la obra. Acá pueden ver esta taguía, que lo que hacía era desviar el río y forzarlo a que ingresara a este túnel para salir por el otro lado. Y acá atrás, como pueden ver, se estaba construyendo la presa. A aproximadamente 57 metros desde la embocadura existe una T, que es un túnel de medio fondo, ¿sí? En realidad esto no tiene esta curva así, sino que es inclinado este plano. Ese túnel de medio fondo está tapado, como puede verse en esta imagen, que también es del momento de la construcción. Y la finalidad es que en caso de que se obstruya esta toma de fondo, que está acá, se pueda habilitar esta toma de medio fondo. ¿Cuáles son los inconvenientes de eso? Primero, la maniobra de apertura de la toma de medio fondo y de cierre de la toma de fondo es extremadamente compleja. Imagínense que esto que acá, que se ve muy simple, hoy está a 102 metros de profundidad respecto al nivel máximo de agua. Y esta toma esta está en la cota 1275 y está en la cota 1322, o sea que está casi 50 metros por encima, es decir que está a un poco más de 50 metros de la superficie en profundidad. Entonces, muy compleja la maniobra para extraer estas vigas de hormigón que hoy obstruyen la toma y además para colocar acá en los orificios de la torre de aireación recatas de hormigón compuertas de hormigón, perdón, ataguías, que obstruyan esta toma de fondo. Eso por un lado, la maniobra es extremadamente compleja. Por otra parte, una vez que, supongamos, se obstruya esta toma de fondo, se pierde absolutamente el control de la sedimentación en las inmediaciones de la embocadura. Entonces va a comenzar a cada vez venir más y más sedimento hasta que en algún momento la altura del barro, del sedimento, va a llegar al umbral de esta toma, ¿sí? Eso por un lado va a implicar que se ha perdido un volumen del embalse importante y por otra parte, esta toma coincide en cota con la obra de toma que está del otro lado, ¿sí?, en la margen izquierda. ¿Qué va a implicar eso? Que el agua va a comenzar a tomarse turbia desde el embalse y a llegar turbia a los establecimientos potabilizadores. Entonces, es muy importante conservar operativa esta toma de fondo, ¿sí? Primero porque se puede controlar el sedimento y después porque mantiene el agua con un bajo nivel de turbidez en la aducción. Esto es como una rueda de auxilio, ¿sí? Una vez que uno le pone la rueda de auxilio al auto, listo, no hay plan B. Entonces, está, digamos, previsto para una situación de extrema emergencia para poder seguir
operando este túnel con su principal función. Recién les dije que la función primigenia era desviar el río durante la construcción, pero la principal finalidad de este túnel es permitir un desembalse rápido. ¿Qué es un desembalse rápido? Es frente a alguna contingencia, por ejemplo, algún terremoto que dañe gravemente la pantalla de la presa y sea necesario bajar el nivel del embalse, por un lado para disminuir la presión y por el otro para reparar esas losas. Existe un requerimiento del ICOL, que es un organismo internacional de presa, de bajar a la mitad el nivel del embalse en 10 días. Y eso se consigue erogando a pleno a través de este túnel. Continuando con el desarrollo del túnel hacia aguas abajo, a 157 metros desde la embocadura tenemos las compuertas y tenemos la caverna. ¿Sí? Acá tienen una imagen de esa caverna. Esto que se ve acá son las dos compuertas planas, que en situación normal se encuentran abiertas, solamente se cierran para hacer mantenimiento sobre las compuertas radiales, y aguas abajo tenemos las compuertas radiales, que en situación normal están cerradas y solamente se abren para permitir la erogación. Cada una de ellas puede desalojar hasta 325 metros cúbicos por segundo. Toda esta parte del túnel se encuentra a presión y esta parte se encuentra vacía a menos que se abran las compuertas. La caverna cuenta con un pozo que se denomina pozo de compuertas o brocal, es un túnel vertical que tiene 100 metros de altura. Por este túnel se bajó todo el equipamiento hidromecánico, es decir, todos los componentes de las compuertas para su montaje, y actualmente su finalidad es aspirar aire, ¿sí? En caso de abrir las compuertas, por acá succiona aire hacia el interior del túnel. Continuando con el túnel hacia la salida, tenemos un salto de esquí y la restitución del agua al río. Aparte de la función de desembalse rápido o vaciado de emergencia posterior a un sismo, también cumple con la función de desalojo de sedimentos en suspensión. Es decir, cada vez que ocurre la llegada de materiales, predominantemente limos y arcillas, a este sector, eso se percibe por turbidez, ¿sí? Las compuertas tienen sellos, pero esos sellos no son totalmente estancos, entonces siempre hay alguna pérdida. Cuando se observan filtraciones de agua barrosa, o sea, con turbidez, de color marrón en vez de color transparente, se debe proceder a abrir las compuertas para desalojar esos sedimentos cuando aún están en suspensión, porque una vez que esas partículas se asientan, es muy difícil su remoción. Y esto se debe a lo que les dije al comienzo, que el túnel está dimensionado para la función de desvío del río. Entonces, digamos que la sección es muy grande, por lo tanto las velocidades son bajas. Y al ser bajas las velocidades, dificulta el arrastre de las partículas. Actualmente, este túnel está de los 10 metros 20 que tenía originalmente, se encuentra con prácticamente 6 metros de sedimento acumulado. Entonces se conserva una ventana de un poco más de 4 metros disponible para cualquier erogación. Esa ventana se busca mantenerla realizando aperturas extraordinarias, entre comillas, digamos, superiores a las erogaciones normales, que permitan la movilización de las partículas, es decir, que desarrollen una velocidad tal en la embocadura que sea capaz de arrastrar esas partículas. Eso se consigue con caudales del orden de 250 metros cúbicos por segundo, y ustedes habrán visto este año y el año pasado se realizaron estas maniobras, con el objeto de mantener esa ventana de 4 metros. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿es suficiente 4 metros? Sí, es suficiente, porque el diámetro equivalente, la sección equivalente que aporta esa ventana que queda en la embocadura, es equivalente a la que aporta el diámetro que tiene el túnel de medio fondo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en caso que se necesiten erogar los 655 metros cúbicos por segundo, la sección es suficiente para permitirlo. E incluso para esos caudales
comenzarían a aumentar las velocidades, es decir, si hubiese un estrechamiento de la sección, se produciría una aceleración del fluido y ese aumento de velocidad empezaría solo a limpiar, a hacer más grande esa ventana hasta que se equilibren, digamos, las velocidades con la velocidad necesaria para movilizar las partículas y quedaría en ese punto la ventana permitiendo el flujo necesario de caudal para producir el desembalse rápido. Finalmente, tenemos como función la erogación de caudales complementarios. Esto lo dije al pasar, pero significa que en caso de que tengamos un año hidrológico rico y que el Departamento General de Irrigación solicite una consigna superior a la que puede conducirse por la aducción, que pueda erogarse esa diferencia a través del descargador de fondo. Bueno, eso sería lo que tenía preparado. Quedo a disposición por cualquier consulta.